Bien, vamos a hacer una práctica con el Blender para hacer un tornillo. Cuando abrimos el Blender nos encontramos este cubo que no es en realidad la forma que voy a necesitar. Para hacer el tornillo comenzaremos borrando ese cubo y vamos a partir de la forma hexagonal de la cabeza del tornillo. Para eso insertaremos un círculo y ese círculo le vamos a dar únicamente 6. Y entrando en el modo edición podemos extruir según el eje Z. Vamos a darle por ejemplo de alto media unidad, por ejemplo. Esto hace que yo tenga abierto en la parte de abajo y en la parte de arriba. Podría haber comenzado también, os lo muestro, con un cilindro y haberle dado a ese cilindro un número de vértices de 6 y haberle dado en profundidad medio, ¿no? Y tendría lo mismo. Como acabaremos haciendo un modelado orgánico, no me va a venir bien que estas caras sean hexagonales. De modo que tengo esta herramienta de insertar caras. Entro en modo edición de caras y con esta herramienta seleccionada inserto esta cara ahí y también al otro lado. Como veis, con este cuadro de diálogo puedo hacer con una entrada de teclado esa cara. Bien, a partir de esa cara voy a hacer el cuerpo del tornillo. Lo voy a extruir, por ejemplo, 2 unidades. Pero claro, ahora mismo esto me queda tanto en el alto como en el ancho, tanto en la parte de la cabeza como en la parte del cuerpo del tornillo hexagonal. La forma hexagonal de esta parte de aquí va a quedar solucionada cuando le demos a subdivisión surface. Aquí en esta parte puedo refinar algo esa forma. Por ejemplo, me selecciono todas esas aristas, también las laterales, y con este modificador, con el modificador Bevel, puedo hacerle ese pequeño desgaste. Voy a ponerle, por ejemplo, 0,05, sea una cosita pequeña, y de ese modo tendré ese aspecto como de desgastado de los bordes en el tornillo. Ahora sería quizá el momento de aplicarle el subdivision surface. Claro, observad lo que ocurre. Incluso lo voy a poner más evidente añadiéndole subdivisiones. Por ejemplo, 3. Esto no es lo que queremos. Entonces, me voy a seleccionar las aristas o incluso mejor las caras, todo este lateral, y voy a ponerle de créase, lo voy a poner a 1. También el de estas aristas, las 6 que componen este lateral.
Ahora esto empieza a tener algo de mejor aspecto, hasta incluso tiene esa forma casi circular que a veces tienen los tornillos en la parte de arriba. Si no la quisiésemos, bastaría con que nos seleccionemos estas aristas y con estas desaparecerá esa forma circular y tendrá arriba esa forma más de tornillo. Sin embargo, tenemos este aspecto extraño aquí. Me voy a seleccionar estos y le voy a dar también un crease de 1 y veréis que ahora me va a quedar esa forma de abajo como un cilindro. Esto sí tiene un aspecto que se parece más a un tornillo, aunque falta un elemento importante. Falta la rosca del tornillo. Vamos a ver cómo podemos hacer esa rosca del tornillo. Me he puesto en la vista lateral, me selecciono un vértice y lo voy a duplicar con mayúsculas D y ese vértice lo voy a extruir según el eje Z, pues por ejemplo 0,5. Bueno, 0,5 es demasiado. 0,05 y lo voy a volver a extruir 0,05 según el eje Z. Y ahora voy a acercarme a esto, le voy a dar un movimiento según el eje Y de 0,05. ¿Veis? Es una forma como de delta. Pulsando Control L selecciono todos esos vértices, esos tres vértices que están unidos, y pulsando la tecla P lo voy a separar. Y ahora es un objeto independiente. De momento le voy a quitar el modificador Subdivision Surface y voy a añadirle el modificador Screw. Ahí lo tenéis. A partir del eje propio del objeto, ha rotado según el eje Z. Bueno, pues voy a darle que es Screw, .0,1. ¿Y veis lo que ha ocurrido? Es la unidad que iba del alto, es la medida del alto que tenía esa forma de delta. Y ahora es como si fuese una rosca. Sigamos. Si le doy 2 iteraciones, da 2 vueltas. 3, 4, 5, 6, 7. Las que yo vea necesarias. Hasta hacer la rosca. De momento, además me ocurre otra cosa. Voy a ponerle el mismo número de pasos que tiene el lateral del cilindro, que son 6. Para que al aplicarle el modificador de Subdivision Surface se adapte a la forma lo mejor posible. ¿Veis el efecto? Al aplicarle exactamente el mismo número de partes que tiene el tornillo, adquiere el mismo aspecto, aunque
como se reduce el tamaño, aquí queda este último trozo suelto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para que este lado lateral mantenga el aspecto de un canto vivo? Pues tendremos que aplicar el modificador, primero el screw y luego el subdivision surface. No es necesario el subdivision surface aplicarlo. Bastará con que yo entre en modo de edición, seleccione estas aristas, lo puedo hacer con la tecla Alt, y ahora en el Créase le doy a 1, y ahora sí veréis que el aspecto del tornillo tiene el canto vivo. Bueno, pues en esta práctica os dejo para vosotros que solucionéis dos temas. Primero, el primero es muy fácil, el biselado del extremo del tornillo. Segundo, que ensamble la rosca con el cuerpo del tornillo. Y tercero, que esta parte no se vea por aquí, o sea, que comience la rosca ahí. Son las tres cosas que tendréis que solucionar vosotros.